Queridos hermanos, terminamos nuestra serie de las prédicas de los apóstoles y dimos un recorrido por el libro de Hechos, casi todo el libro de Hechos, no todas las cosas, pero vimos las predicaciones, no tanto los hechos de los apóstoles, sino las prédicas de los apóstoles, ¿verdad? Esas ocasiones en el libro de Hechos donde Pedro o Pablo o Esteban o Apolos predican. Lucas nos registró las palabras o la sustancia por lo menos del mensaje que ellos predicaron y pudimos ver cuál era la sustancia de ese mensaje. Los apóstoles tenían un mensaje que se podría resumir en 9 esenciales. Estas 9 cosas son esenciales, no son cosas secundarias, sino esenciales. Dios existe, es el Dios todopoderoso y tiene un plan para la humanidad, 1. 2, el único Dios verdadero es el Dios de Israel, el creador de todas las cosas, y Él dirige a su creación y se ha manifestado y ha comunicado su palabra a través de los profetas. 3, Yeshua es el Mesías. 4, Yeshua resucitó de entre los muertos y es el Señor sobre la creación. 5, habrá una resurrección de los muertos y un juicio. 6, todos aquellos que reciban el sacrificio de la sangre de Yeshua y se arrepientan de todos sus pecados, reciben perdón de pecados y la dádiva del Espíritu Santo. 7, Dios requiere a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los apóstoles una y otra vez mencionan la palabra arrepentimiento. En hebreo, teshuvah, ¿verdad? En griego es metanoia y significa cambiar de rumbo, cambiar de mente, de vida, de conducta. 8, al ser Yeshua el Señor significa ser una autoridad puesta por Dios. Y eso implica que las personas que le demuestran o le confiesan su lealtad a Yeshua como el Señor, como el Rey de Israel y de las naciones, tienen que tener un anhelo de vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. 9, Yeshua es el juez de vivos y muertos y un día vendrá por segunda vez a introducir el reino mesiánico y la eternidad. Ese es el mensaje de los apóstoles. Si se fijan, es un mensaje sencillo. Un niño puede aprenderlo, un niño puede proclamarlo. Y así era el mensaje que proclamaron los apóstoles. Lastimosamente, 2 siglos, 3 siglos y luego 4 siglos después, los creyentes de origen no judío se apartaron de las enseñanzas de los apóstoles judíos y empezaron a poner una tras otra cosa. En teoría ya no era esto, sino un gran número de cosas que son requeridas para ser salvo. En la Biblia no. En la Biblia es que cuando el carcelero de Filipos preguntó ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16, cuando estaba en Filipo, Pablo contestó ¿qué? Cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo. Y creer implica poner la confianza en Él, poner la lealtad de mi alma hacia Él, una lealtad que tiene en sí misma la disposición luego de obedecer, ¿verdad? Es una fe viva, es una fe que obra por el amor, ¿se acuerdan? Es una frase que está en Gálatas. Ahora, una de esas cosas que era muy importante para los apóstoles es la que Pedro mencionó en Hechos capítulo 2, verso 38. Cuando lo tengan me dicen amén. Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Vean conmigo Hechos capítulo 5 ahora. Hechos 5, 31 al 32. ¿Alguien que lo lea, por favor? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. En Hechos 19,
Pablo llegó a Éfeso y hizo una pregunta, una sola pregunta. Hechos 19:2. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera dice cuando fuiste bautizados, sino cuando creísteis. ¿Vieron eso? Es decir, el sello de la redención, el Espíritu Santo. Bien, los apóstoles y los evangelios tienen un énfasis, no es un tema menor, no es un tema secundario, sino es un tema protagonista. Esto es que en la edad mesiánica, desde que el Mesías vino, las profecías se han empezado a cumplir, y una de las profecías era que cuando el Mesías viniera, el Espíritu del Eterno, esto es la presencia del Eterno manifestada en la creación, en el grado que Él juzgue conveniente, eso es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La presencia manifestada de Dios en la creación. Eso es el Espíritu Santo, el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios en la creación. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de vuestro Padre, así dice Yeshua. Se van conmigo a Mateo 10:20. Bueno, vamos a leer desde el 17 para ver el contexto. Dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y a las sinagogas os azotarán, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en esa hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Hashem, es la presencia de Hashem manifestada en la creación. Es importante restaurar eso. En la Biblia, en todo el Tanakh y en los escritos apostólicos, el Espíritu Santo no es una persona adicional, separada, distinta del Padre. De igual manera que si yo le preguntara, ¿es su Espíritu alguien adicional a usted? ¿Es su Espíritu una persona adicional a usted? No, ¿verdad? Su Espíritu es, en el caso de nosotros, es el centro de nuestra personalidad. Es la parte inmaterial que sigue existiendo después de la muerte. Y en la Biblia siempre el Espíritu Santo es la manifestación del poder del Eterno. No es una persona separada del Padre, consciente, que tiene una personalidad separada. ¿Cuándo fue que se empezó a hablar del Espíritu Santo como una persona separada del Padre? Fue a finales del siglo IV, tomando ciertos versos y malinterpretándolos, ¿verdad? Hay ocasiones en la Biblia que a ciertas cosas que no son personas se les personifica para que se pueda entender mejor. Todos lo hacemos. Es una herramienta poética que todos hacemos. Todos nosotros decimos cosas como me agarró la tarde. Ahora, ¿significa que la tarde es una persona, un ser que tiene manos y que lo sujetó? No, ¿verdad? Pero es una manera de hablar. O decimos, si meto la mano en el tomacorriente, ¿qué decimos? Me agarró la corriente. Fíjense cómo hablamos. ¿Significa que salió una mano así y nos hizo así? No. Pero como la corriente es intangible, para comunicar los efectos, el accionar de la corriente, la personificamos. Y la Biblia está llena de eso. Dice, por ejemplo, Pablo en Romanos: el pecado me engañó y me mató. ¿Es el pecado una persona embustera que también mata? No, ¿verdad? También la Biblia dice, lean por ejemplo Tesalonicenses conmigo, 2 Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como ocurrió con vosotros. Esta es una
herramienta poética. ¿Saben cómo se llama? Se llama prosopopeya. Díganlo conmigo, prosopopeya. Yo sé que ustedes están pensando, ay, yo me acuerdo el lenguaje, pero no me acuerdo de esa clase aburrida, sinécdoque, prosopopeya. Bueno, ¿qué es prosopopeya? Es cuando se personifica algo que no es personal para darlo a entender de manera mejor. ¿Tiene pies la palabra? No tiene pies, ¿verdad? ¿Cómo Pablo dice para que la palabra ¿qué? Corra. Es una manera de hablar para dar a entender que la palabra llegue a muchos lugares y lo haga de manera rápida. Todos hacemos esto. En los proverbios, para exaltar la sabiduría de Hashem, se personifica la palabra. Se dice, vean lo que dice, como si fuera una mujer. Proverbios 9. Y dice, la sabiduría edificó su casa. Oigan, tenemos una señora, se le llama en inglés Lady Wisdom, la Madame Sabiduría. ¿Significa que hay una mujer literalmente que se llama sabiduría? No, sino que para exaltar la sabiduría de Dios se le personifica. Pero todo judío sabía que esto no significaba que estaba Dios y había una señora a la par de él. No, ¿verdad? Miren lo que dice el Proverbio 8:22. Cuando el Eterno estaba, Salomón habla de la sabiduría. Y la sabiduría habla. Y miren lo que dice la sabiduría. Dice, tienen Proverbios 8:22, ya vamos a llegar al Proverbio 9. Pero antes de llegar al Proverbios 8:22, o antes de llegar al Proverbio 9, vamos al Proverbio 8:22. ¿Lo tienen? Dice, el Eterno me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente estaba establecida ya al principio, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos yo estaba engendrada, antes de que fueran las fuentes de muchas aguas. Miren todo lo que dice. Ahora, vean el verso 30. Yo estaba junto a él, junto al Eterno como arquitecto, y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo. Oigan, yo jugueteando en la parte habitable de su tierra y teniendo mis delicias en los hijos de Adán. Significa esto que desde la eternidad existía el Eterno y había una mujer literalmente llamada sabiduría que estaba con Hashem, que era el arquitecto y que ella jugueteaba en la tierra. ¿Es literal eso? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Poéticamente, Salomón está exaltando la gran sabiduría de Dios. ¿Cuál es el punto que Salomón quiere transmitir? El Eterno ha creado el mundo con un propósito, con sabiduría. El mundo no es un caos, es la obra de un creador inteligente, de un creador sabio. Ahora miren lo que se dice de la sabiduría en el Proverbio 9. Proverbio 9:1. Este es uno de los mejores ejemplos de prosopopeya. La sabiduría que dice, edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¡Wow! Esta es una mujer bastante hacendosa. Edifica una casa, labra. Degolló sus víctimas, fíjese. También degolló un par de ovejas. Mezcló su vino. ¡Wow! Puso su mesa. Envió a sus criadas. Incluso tiene criadas la sabiduría. Y a pregonarlo por doquier en la ciudad. El que sea simple, venga acá. Al falto de entendimiento le quiero hablar. Venid, coman de mis manjares. Beban del vino que he mezclado. Dejen las simplezas y vivan. Anden por el camino de la inteligencia. Obviamente ustedes saben que esto no quiere decir que estamos hablando de una mujer literal, ¿verdad? No es que esta es una mujer literal con criadas que pone vino. Lo que está diciendo Salomón es la sabiduría del Eterno llama a las personas a que vengan a aprender de ella. Que no sean personas que vivan su vida apartadas del plan de Dios y del propósito. Hashem quiere que aprendas de sus caminos porque es lo mejor para tu vida. Eso es lo que dice. Pero se oye más bonito poéticamente, ¿verdad? La poesía nos llena más, es bonita, ¿verdad? Como dice el meme de Facebook, los hombres normales, dice, mami, tengo hambre. Shakespeare, ¿cómo lo hubiera dicho? Sea sabido
a la dadora del nacimiento, que mi estómago habita el vacío. Esa es la manera en como Shakespeare hubiera dicho, mami, tengo hambre. Yo puedo decir, Yeshua es el Señor sobre la creación y fue un descendiente del cuarto hijo de Jacob. ¿Cómo lo dice el poeta bíblico? Yeshua es el león de la tribu de Judá. No es que sea un león, ¿verdad? No es que literalmente tenga garras, sino que el león es el rey de la selva. Entonces, la poesía hebrea personifica lo impersonal. Ahora, supongan que alguien que no sabe de la poesía hebrea viniera y pasa por esa puerta y nos dice, queridos hermanos, yo tengo que decirles que Hashem tiene una esposa. Dios tiene esposa, es diosa. Todos nosotros nos quedaríamos viendo, ¿what? Sí, tengo pruebas. Yo tengo pruebas. Vean el Proverbio 9. Dice, primer lugar, dice el Proverbio 8, que esta mujer, esta diosa madre, estaba con Dios desde la eternidad. Dice que Dios jugueteaba con ella. Y dice que ella estaba como arquitecto. Y luego dice de esta diosa, sabiduría, que ella edifica su casa. ¿Qué necesita usted para edificar algo? Necesita inteligencia. Y solo las personas tienen inteligencia. Y luego dice que envió a sus criadas. Para enviar a las criadas se requiere voluntad, se requiere libre albedrío. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen voluntad? Las personas. Y también la sabiduría tiene sentimientos, porque dice atiendan, sed sabios. Entonces, ¿quiénes son las únicas cosas que tienen sentimientos? Las personas. Entonces, esto significa que hay una persona separada de Dios llamada la sabiduría. Era una diosa madre al inicio. ¿Qué dirían ustedes de esa persona? ¿Ustedes le creerían? Ustedes dirían, no, ¿verdad? Esta es una herramienta poética. La sabiduría no es un ser consciente a la par de Dios, distinta del Padre. Bueno, es exactamente eso que les acabo de decir, lo que hicieron los teólogos del siglo IV para decir que el Espíritu Santo era una persona separada de Dios, que era un ser distinto al Padre. O sea, que hay tres personas divinas, tres que pueden decir yo y que son conscientes. ¿Cómo lo hacían para el Espíritu Santo? Agarraban frases como, por ejemplo, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces decían, el Espíritu Santo se puede poner triste. ¿Quién es? Para que alguien tenga sentimientos, tiene que ser ¿qué? Persona. Entonces el Espíritu Santo es otra persona. También dice que el Espíritu todo lo discierne. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen intelecto? Pues ¿quiénes son las únicas cosas que tienen las personas? Y también se dice que el Espíritu Santo tiene el deseo del Espíritu, tiene voluntad. Entonces también es otra persona separada de Dios. ¿Es cierto eso? No. El Espíritu Santo es una y otra vez dicho en la Biblia que es el poder, la manifestación, la presencia del Padre, no una persona separada de Él. ¿Cómo le llama Yeshua en Lucas 11? Lo veíamos ayer. El dedo de Dios. Véanlo conmigo. Lucas 11. Lucas 11:20, ¿lo tenemos? Amén. Dice, pero si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es el dedo de Dios? Vean el que dice el sinóptico Mateo 12, 28, es el sinóptico. ¿Cuáles son los tres evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos, Lucas y nada, esos son, ¿verdad? Estoy poniendo trampito. A Mateo, Marcos y Lucas se llaman los tres evangelios sinópticos porque generalmente siguen la misma narración, van como en sinopsis. En cambio Juan nos describe otros hechos que Juan quiso incluir que no estaban en los sinópticos. Mateo 12:28, ¿alguien que lo lea, por favor? Pero si por el Ruach HaKodesh de Elohim hecho yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios.
Gracias. En Mateo se dice el Espíritu de Dios. En Lucas es el dedo de Dios, ¿verdad? Dedo de Dios solo aparece 2 veces en la Biblia y aparece en esta parashá, ¿verdad? En la parashá Vaera. ¿Qué significa el dedo de Dios? Los hechiceros trataron de emular el milagro de los piojos. Cuando no pudieron, dijeron, dedo de Dios es esto. ¿Qué significa dedo de Dios ahí? Un milagro inequívoco del Eterno, que no puede hacerlo un hechicero. Eso es lo que Yeshua estaba diciendo. Ahora, presten atención a cómo se le llama al Espíritu Santo, el dedo de Dios. Pregunto, ¿es su dedo una persona separado de usted? ¿Una persona adicional a usted? De manera que, contando los dedos de mis pies y de mis manos, habemos 21 Isaac. No, ¿verdad? Hay un Isaac. Los dedos son extensiones de mi ser. Son mis extremidades con las cuales yo tengo tacto. Yo interactúo con la creación a través de mis dedos, ¿verdad? El Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios en la creación, pero no es una persona separada del Padre, es la presencia del Padre, la presencia de Hashem, no es una persona adicional a Él. Lo pueden ver fácilmente en Apocalipsis. En Apocalipsis 4 hay una visión. Juan tiene una visión del que está sentado en el trono, el Padre. Y todos dicen y le dan honra, adoración al Padre. ¿Y por qué le dan adoración a Él? Por una cosa, véanlo conmigo. Apocalipsis 4, 9 al 11. Ven al que está sentado en el trono, el Padre. ¿Por qué se le da adoración a Él? Y recuerden algo, en griego y en hebreo, la palabra adoración no se le da solamente a Dios. ¿Qué significa adoración en hebreo? Significa honra, reverencia, muy bien. La palabra en hebreo hishtahavá y en griego proskuneo puede significar reverencia, honra, un acto que se hace delante de un rey. Entonces, en español la palabra adoración entendemos que solo se le da a Dios, pero en hebreo y en griego hay grados de reverencia. Hay una adoración que solamente se le puede dar a Dios, porque es una reverencia que es la suprema alabanza. Ese nivel de adoración solo corresponde a Dios. Pero en la Biblia vemos que hay muchas otras personas que reciben hishtahavá. Por ejemplo, Moisés se postra delante de su suegro, Yitro, y ahí se postró. Pero es la misma palabra. Si lo hubieran traducido igual, hubiera dicho, y Moisés adoró a Yitro. Pero como en español eso se oye mal, ¿verdad? Porque en español, ¿quién es la única persona que se le debe adoración? A Dios, nadie más. Pero hay que recordar que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo y en griego. Y en hebreo y en griego, cuando se utilizan esas palabras, hay que decir, bueno, aquí está hablando de adoración a Dios o de reverencia, de dar honra a otra persona que no es Dios, porque la palabra puede significar ambas cosas. También alabanza. Alabanza, también en español dice, no, la alabanza es solo a Dios. Pero ¿qué dice el Proverbio 31 de la mujer virtuosa? Que sea alabada en los portones por sus obras. Y la palabra también se aplica a otras personas. Claro, ¿es el mismo nivel de alabanza que da un hombre a una mujer virtuosa de la que da a Dios? No, ¿verdad? Obvio. Pero la diferencia no es la palabra, la diferencia es la intensidad, el grado de alabanza. No es lo mismo dar loor a... La palabra alabanza, de hecho, en hebreo es sinónimo de esa palabra, loor. ¿Se acuerdan del himno ¿cómo se llamaba? El himno al maestro, ¿verdad? ¿Cómo decía el himno? Dulces himnos cantemos de gloria al maestro abnegado en loor. Esa palabra loor es la misma palabra que se puede traducir como alabanza. Si yo le doy, si digamos la hermana Leida, la hermana Elvira, la hermana Karen, la hermana Sonia, uno quiere darle honra, loa, o porque hicieron algo bonito, sea alabada en los portones, significa eso, loor, significa honra. Y por eso en la Biblia a Yeshua se le da alabanza, claro que sí, sin problema.
Porque a una mujer virtuosa se le da alabanza, no digamos a Yeshua. Ahora, habiendo visto eso, vean Apocalipsis 4. Juan tiene una visión del que está sentado en el trono, el Padre, sin lugar a dudas. Vean lo que dice el verso 10, Apocalipsis 4:10. ¿Lo tenemos? Y los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y lo adoraron al que vive por los siglos, y colocaron sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, oh Señor y Dios nuestro. Mucha atención aquí. ¿Quién es el único ser a quienes los 24 ancianos le llaman Señor y Dios nuestro en el sentido más alto de la palabra? Al Padre. Ahora, ¿por qué es digno de recibir la gloria el Padre? De recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Eso se lo dicen al Padre. Ahora, en Apocalipsis 5, Juan ve que delante del que está sentado en el trono he llevado un cordero como inmolado, que obviamente es Yeshua, ¿verdad? Y ahora miren lo que dice, lo que cantan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, verso 5-8. Cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno una cítara, tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaron un cántico nuevo, diciendo: digno eres. Noten que empieza con la misma frase: ambos son dignos de honra, ambos son dignos de adoración, ambos son dignos de alabanza. Pero ¿por qué es digno el cordero que fue inmolado? Vean la diferencia. Digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque tú también creaste todas las cosas junto con el Padre. ¿Dice así? No, ¿verdad? No. ¿Por qué es digno el cordero? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios, para el Padre, un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, y decían a gran voz: digno es el Cordero, este es el Mesías, Yeshua sin duda, que fue inmolado, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que estaban en ellos, oí que decían: alabanza, honra y gloria y dominio, fíjense, al que está sentado en el trono, el Padre, el Dios que creó todas las cosas, y al Cordero, por los siglos de los siglos, y al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Dice eso ahí? No, ¿verdad? Ahora, supongan que de verdad lo que el credo católico de Nicea dice, lo de las 3 personas divinas, supongan que eso fuera cierto, ¿qué esperarían encontrar en esta visión? Yo esperaría encontrar un tercer trono, ¿sí o no? Primero el Padre, luego Yeshua, y luego yo hubiera esperado esto, y luego yo, Juan, en el Espíritu, vi cómo asomaba un ave como una palomita, que se posó encima del Cordero, y entonces todos los 24 ancianos dijeron: digno eres tú, oh Espíritu Santo. Pero no vemos eso, ¿verdad? Vemos la adoración al Padre y honra y reverencia a Yeshua. No hay un tercer trono. También sean acuciosos en esto. Cada vez que Pablo escribe una carta, ¿de parte de quién da salutaciones, Pablo? Vean Filipenses 1. Filipenses 1, del 1 al 2. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. ¿Quiénes mandan saludos? Dios, el Padre, y el Señor Yeshua el Mesías. No hay ninguna ocasión en ninguna carta que alguien dice: gracia y paz a vosotros de Dios Padre, el Señor Yeshua
y saludos también manda el Espíritu Santo. No hay ninguna vez de eso. ¿Por qué? Porque en la mente hebrea el Espíritu Santo es la presencia del Padre, el Espíritu de vuestro Padre, no una persona separada de Él, ¿verdad? Y hay muchas personas, lastimosamente, en iglesias que piensan que decir eso es blasfemia. Y dicen, uy, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ten cuidado porque ese es el pecado imperdonable. Esa no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo es ver un milagro inequívoco de Dios y atribuirlo a Satanás. Eso es lo que hicieron los fariseos, ¿verdad? Sí. Cuando Yeshua liberó a alguien que era un espíritu mudo, que era un milagro inequívoco de Dios, ¿qué dijeron los fariseos? Por Belcebú echa a los demonios. Y de eso dijo él, cuidado, la blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero alguien que haga una blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, contra una manifestación milagrosa e inequívoca de Dios, no tiene perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Y no es blasfemia decir que el Espíritu Santo no es una persona separada del Padre, porque eso es lo que la Biblia dice. No es algo que sea extraño a la Biblia. Es más, lo extraño fue lo que hizo el catolicismo. ¿Cuándo fue la fecha que al Espíritu Santo se le declaró una persona separada del Padre? Fue en el año 381, en un concilio oficiado por el emperador romano Teodosio, en el 381, en el concilio de Constantinopla. Incluso en Nicea no se decía que el Espíritu Santo fuera una persona separada, sino que tuvo que esperar más de medio siglo en Constantinopla, en el año 381. Fíjense, 400 años después del Mesías fue que esto se dio. Entonces es bueno restaurar eso y saber que el Espíritu Santo es la presencia del poder de Dios manifestada en su pueblo o en la creación. No es algo separado del Padre, así como mi espíritu no es alguien separado de mí. Soy yo, ¿verdad? Muy bien. Y los profetas habían dicho que cuando viniera el Mesías, él iba a ser el que iba a cumplir las profecías que dicen que en la edad mesiánica el Espíritu Santo estaría disponible para toda carne. Eso es lo que dice la profecía de Joel, ¿verdad? Joel capítulo 2 dice, en aquellos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne, disponible a judíos y a gentiles, a hombres y mujeres, a libres y siervos, a educados y no educados, a toda carne. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Y es un tema muy importante. Los evangelios arrancan, 3 de los 4 evangelios arrancan y terminan con esto. Fíjense, Marcos capítulo 1. Vayan conmigo. Marcos capítulo 1, 8. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice, yo os bauticé con agua, pero él, el Mesías, os bautizará con Ruach HaKodesh. Muy bien. Vean Juan capítulo 1, 33. Cuando Juan el Bautista dice, yo no sabía quién iba a ser el Mesías, pero el que me envió a bautizar me dijo. ¿Alguien lo lea, por favor? Juan 1:33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vayan al penúltimo capítulo de Juan, Juan capítulo 20. Yeshua dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22, ¿lo tienen? Bueno, desde el 21. ¿Lo tenemos? Así que les dijo otra vez, Shalom Alejem, paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, el Evangelio de Juan arranca y termina con la importancia del Espíritu Santo. Lucas también. Miren Lucas capítulo 1.
Lucas capítulo 1, verso 15. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hablando de Juan el Bautista, el niño que iba a nacer. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Gracias. ¿Cómo termina el Evangelio de Lucas? Lucas capítulo 24 dice 24, 46 al 49. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y les dijo, así está escrito que el Mesías padeciera y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y se predicaría en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todos los gentiles, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Gracias. Hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder sobre lo alto. Hechos capítulo 1. ¿Qué dice el maestro? Me voy, pero esperen. Hechos 1, del 4 al 8. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Y estando con ellos les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Hasta el 8. Así pues, los que habían sido reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gracias. En otras palabras, queridos hermanos, del inicio al fin, la fe en Yeshua es una fe sobrenatural. Y es una fe que no es solamente un conjunto de creencias, un conjunto de doctrinas que creemos. No solamente es eso, pero es mucho más que eso. La fe implica una presencia de Dios derramada en el corazón de cada persona en el momento que depositamos nuestra fe. ¿Qué es lo que promete la Biblia? La Biblia promete que en el momento que Dios se ha comprometido a hacer un milagro. Fíjense qué curioso. Dios se ha comprometido por lo menos a hacer un milagro en cada persona. Por lo menos uno. Yo no digo que los otros. Por ejemplo, alguien puede decir, el Evangelio de la Prosperidad dice que Dios se ha comprometido de que si tú eres hijo de Dios, Dios te va a dar riquezas. ¿Es cierto eso? No. ¿Puede ser un genuino hijo de Dios y atravesar largos periodos de pobreza en esta tierra? Claro que sí, eso dice. Otro evangelio dice, no el verdadero evangelio de la Biblia, dice, si tú vienes al Mesías, se te acaban los problemas, ya no vas a tener adversidad en esta tierra. ¿Es cierto eso? No. Los apóstoles dijeron, a unos que acababan de creer, les dijeron los apóstoles, sepan que a través de qué es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces el maestro dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no es cierto. ¿Se ha comprometido Dios a sanarte cada una de tus enfermedades de manera que todos nosotros muramos a los 120 años yendo a nuestra cama y diciendo, nos vemos, nos dormamos así? ¡Plup! ¿Se ha comprometido Dios a hacer eso con todos y cada uno de sus hijos? No. Pablo pasó enfermedades, Timoteo pasó enfermedades. Yo creo que Pablo oró por Timoteo. ¿Creen ustedes? ¿Pablo amaba a Timoteo, sí o no? Y Timoteo tenía múltiples enfermedades, dice, ¿verdad? Y Pablo debe haber orado por Timoteo. ¿Están conmigo, verdad? Sí, ¿verdad? ¿Había sanado Timoteo cuando Pablo escribió 1 Timoteo? No. Es más, Pablo le dice, para tus muchas enfermedades del estómago, no tomes agua, sino toma un poco de vino. Pero eso lo dijo a Timoteo, no a ustedes. No van a decir,
Hoy aprendí yo que ya no va a tomar agua. Mami, no voy a decir la hermana Saraí ni las otras hijas. Mami dijo el More que ya no tomemos agua. Vamos a tomar vino hoy. Eso lo digo a Timoteo, ¿verdad? Ahora, el punto es, Dios no había sanado a Timoteo. Así que puede ser que por algún plan en la providencia y en el designio de Dios, algunos tengan que atravesar enfermedades. Algunas veces Dios da sanidad de la enfermedad y esa es parte de la gracia de Dios. Otras veces la gracia de Dios es darte fortaleza y poder para atravesar la enfermedad. Es lo que Hashem le dijo a Pablo. Bástate mi gracia. Es suficiente mi gracia, mi poder para hacerte atravesar el valle oscuro. Ahora, hay un milagro que sí Dios, yo no sé si es el único, quizás sí. El único milagro que Dios se ha comprometido a hacer con todo hombre en esta tierra. ¿Cuál es el único milagro? Si alguien se arrepiente de todo corazón, pone su confianza en Yeshua como el Señor y Salvador, un milagro pasa en su interior. Es el único milagro que Dios ha dicho, que pasa esto, yo lo hago. Está en Efesios capítulo 1, miren. Este es el cheque en blanco de Dios a cualquier persona. Es el milagro de milagros, es el milagro más importante. Es un milagro que todos los que hemos nacido de nuevo lo experimentamos. De hecho se llama así, nuevo nacimiento. Es una regeneración espiritual causada no por manipulación psicológica, no por habilidades retóricas y por apelar a tus emociones de un predicador habilidoso. No, es una experiencia sobrenatural, algo que tú no puedes explicar porque viene del Eterno. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Este verso hay que subrayarlo, hay que marcarlo y hay que aprendérselo de memoria. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, la buena nueva de salvación, y habiendo creído en él, habiendo depositado su confianza en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las garantías, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es un milagro que Dios se compromete a hacer siempre. Una persona le entrega su corazón, se arrepiente de todo su corazón, de sus pecados, y recibe el sacrificio de Yeshua, entonces Dios lo regenera, le da un nuevo cambio desde adentro, nueva vida, pone vida en su corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dice que lo sella con el Espíritu Santo y hay una nueva experiencia, una experiencia no necesariamente en el mismo momento, algunas veces es simultánea con la confesión de fe, otras veces es a las horas, a los minutos. A mí no me pasó simultáneamente. Yo me acuerdo que cuando nací de nuevo, yo acepté, me arrepentí de todo corazón, hice una confesión delante de 2 testigos que yo le entregaba mi vida a Dios a través de su Hijo Yeshua, y nada cambió. No es que el cielo se abrió, cayó un rayo, nada pasó. Pero cuando iba de regreso para la casa de mi primo, en la camioneta de él, iba en el asiento del copiloto y me embargó una experiencia que nunca había sentido. Era raro. Por única vez en mi vida, por primera vez en mi vida, sentía una sensación de total pureza espiritual. No solamente eso, tenía una extraña fuerza de voluntad que no venía de mí. También tenía un deseo que no había tenido antes de buscar a Dios. También, no sé cómo sabía en mi espíritu, en lo más profundo de mi corazón, que era completamente aceptado por Dios.
tenía el testimonio de ser hijo de Dios. Y es lo que dice 1 de Juan capítulo 5. Dice que en el momento de nacer de nuevo, el Eterno le da al espíritu humano de nosotros el testimonio. Es como que tuvieras una vocecita en lo más profundo de tu ser que te dice: eres hijo de Dios, eres aceptado, eres amado por Dios. Y eso se le llama el testimonio del Espíritu. Vean lo que dice 1 de Juan 5, 10. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es un testimonio que está en tu corazón. Ahora, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. O sea, este es el testimonio que tenemos en nosotros mismos. Lo que nos dice esa casi vocecita profunda, sutil, la suave voz apacible y silenciosa nos dice: Dios te ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Ese es el testimonio que Hashem pone en el corazón. ¿No es maravilloso? Amén. Y eso es lo que experimenta todo hombre, toda mujer que se arrepiente y le entrega su vida al Eterno a través de su Hijo. Toda persona. Si alguien no, dice Romanos 8, que habla de este mismo testimonio, Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu mismo, véanlo conmigo, Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. Otro verso muy importante, voy a dejar que lo lean. Romanos 8, 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, es un testimonio espiritual. El Espíritu de Dios, no de manera audible, no es que oigas una voz así en estéreo, pero de manera intuitiva, de manera espiritual, el Espíritu de Dios dice a tu espíritu: eres hijo de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Baruch Hashem. Qué bonito. Y esa es la experiencia del nuevo nacimiento. Es una experiencia maravillosa. Es la razón, la renovación espiritual. Dios está haciendo una nueva creación. La creación en Adán se echó a perder, pero la creación en el segundo Adán es una nueva creación. De modo, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Ahora, el griego no dice así, no sé si saben. El griego dice nueva creación es, así dice. Lo cual es muy bonito. Nueva creación. Hay un hombre espiritual interior que empieza a generarse en nosotros. Es un milagro interior. Y también la Biblia habla de esta nueva creación. Y este es el sello del Espíritu y el testimonio del Espíritu. Y es el milagro que Dios se ha comprometido a hacer. Colosenses capítulo 1 dice que Él te hace apto para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses capítulo 1, del 12 al 14. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué bonito eso. El Eterno nos hace aptos. O sea, es una obra sobrenatural de Él en el corazón, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas. Antes de nacer de nuevo, estamos bajo la potestad del maligno. Él es llamado el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4. Primera de Juan 5 dice que el maligno tiene engañado a todo el mundo. Nosotros estamos bajo la potestad de las tinieblas. El diablo dijo a Yeshua: yo puedo darte todos estos reinos porque a mí me han sido dados. Él es llamado el Dios de este siglo por Pablo. Pero todos aquellos que se arrepienten de sus pecados han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Baruch Hashem, en quien tenemos redención, el perdón de pecados por su sangre. Entonces, la vida en Yeshua es una vida sobrenatural. Inicia con un milagro.
inicia con el milagro del nuevo nacimiento, la regeneración. Lo que Yeshua dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. El que nace de lo alto. Es un nacimiento, el segundo nacimiento. Naces a este mundo a través del vientre de tu madre, pero naces para el reino de los cielos a través del Espíritu de Dios que regenera nuestra vida. El final de nuestra vida también será sobrenatural. Es el inicio el final de esta vida y el inicio de la vida en el mundo venidero va a ser otro milagro, la resurrección. Ahora, ¿qué pasa en medio? También la Biblia nos habla de algo que quiero empezar a hablar estas semanas. Nos habla de que no solamente está el sello del Espíritu, el testimonio del Espíritu, sino también los dones del Espíritu Santo. Quiero hablar hoy, y esta es la introducción a este tema, vamos a estar viendo en las próximas semanas todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu, los dones de la gracia de Dios a través del Espíritu. En griego, carismata, que es el plural de carisma. Carisma es en singular, carismata en plural. Carisma, ¿han oído esa palabra? Carisma. Carisma en griego significa simplemente dádiva, regalo. Esa palabra en Romanos 6, donde dice, la paga del pecado es muerte, pero el carisma de Dios es vida eterna. El pago del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua. Esa es la palabra carisma. Y la Biblia habla, esto es algo maravilloso, la Biblia dice que cada creyente, en el momento que él pone su confianza en el Eterno a través de su Hijo, recibe el sello del Espíritu, el testimonio del Espíritu y por lo menos un don del Espíritu Santo. Por lo menos, puede tener más de un don, pero por lo menos recibe uno. No hay ningún creyente que sea bueno para nada, ninguno. Todos los creyentes tienen por lo menos un don. Ahora, nadie puede tener un don del Espíritu si primero no tiene el sello del Espíritu. No hay ningún incrédulo que tenga un don del Espíritu genuino. Tiene que nacer de nuevo primero, tiene que ser creyente. Y los dones del Espíritu, queridos hermanos, han sido dados para que el cuerpo del Mesías crezca y sea maduro. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, del 16 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fíjense ese verso. Sean fortalecidos con poder. La vida del creyente es una vida sobrenatural. No solamente en el nuevo nacimiento y no solamente en la resurrección. A través de la vida. Fortalecidos con poder. Es lo que Pablo pide. Que los creyentes en Éfeso experimenten una fuerza sobrenatural, un poder sobrenatural para realizar su obra. Y Pablo también tiene la petición en Filipenses 3 de conocer a Yeshua y el poder de su resurrección. Las dos cosas. Conocerle a Él, dice Pablo, y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10. Cuando lo tengan me dicen amén. Sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él, a Yeshua, y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Noten, conocerlo a Él, a Yeshua, y el poder de su resurrección, el mismo poder que lo resucitó de los muertos, el poder del Espíritu Santo, es lo que Pablo quería tener. Quería conocerlo aún más en ese poder. Ahora, ese poder no es dado para presumir, como dirían aquí, plantear o
Sí, presumir es la mejor palabra. Dios no da el poder del Espíritu Santo para, en inglés se dice show off, que sería algo así, presumir, alardear, jactarse, ¿verdad? Herodes Antipas quería que Yeshua fuera una suerte de cirquero con él, porque cuando Yeshua llegó delante de él, dice que Herodes se emocionó y dijo, tal vez me permite ver algún milagro. Él quería ver milagros. Vaya, hágame, como que fuera un mago, ¿verdad? Como que fuera el mago que saca un conejo de la chistera. Él pensaba que Yeshua le iba a hacer como que fuera un circo de entretenimiento. Miren, sacaba una pelotita así. Yeshua no le contestó palabra. Dios no da el poder de él para alardear, jactar o dar gloria a un hombre. ¿Cuál es el objetivo de los dones del Espíritu? Está en 1 Corintios capítulo 12. Es para la edificación del cuerpo del Mesías, de la congregación. 1 Corintios 12, 7. Ahí está el objetivo de los dones del Espíritu. O un objetivo. Hay otros, pero este es el principal. 1 Corintios 12, 7. Alguien que lo lea, por favor. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Provecho mutuo, no me gusta la versión textual ahí. ¿Alguien que tenga la Reina Valera? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Sí, muy bien. Ok. Bueno, hay una versión en inglés que creo que traduce mejor el griego ahí. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común o para el bien de todos. O sea, para que todos sean edificados o tengan provecho. Y luego Pablo lista algunos de los dones del Espíritu. No lo vamos a ver hoy en profundidad, pero esta es hay 4 listas de dones espirituales o ministerios o roles o funciones principales. 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4 y Efesios 4. Esta es una, porque a uno por el Espíritu les da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, es bien importante que es plural, sanidades, no don de sanidad, don de sanidades, por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, también es en plural, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otros diversas lenguas, también está en plural, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué dice? Todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La base de los dones del Espíritu es todo aquel que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y aquí yo difiero de mis hermanos pentecostales en esto, de algunos. Normalmente la posición carismática es que el bautismo del Espíritu Santo es distinto al nuevo nacimiento. Entonces, si alguno de ustedes, ¿cuántos fueron a una iglesia pentecostal antes? ¿Usted? Muy bien. Ok, bien. Es muy común en esas iglesias que van a oír lo siguiente: uno nace de nuevo cuando recibe al Señor. Muy bien, eso es cierto. Si hay una genuina rendición del alma, el Espíritu Santo sella nuestros corazones. Pero hay otra experiencia, una segunda experiencia,
posterior al nuevo nacimiento. Puede pasar 5 años, 10 años, que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que yo he obtenido esa segunda experiencia? ¿Cómo responden nuestros hermanos pentecostales? Porque hablará en lenguas. O sea, si una persona recibe el bautismo en el Espíritu, sí o sí habla en lenguas. Esa es la manifestación de que ha sido bautizado en el Espíritu. Tiene que hablar en lenguas. Si usted no habla en lenguas, usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es cierto eso? ¿Es falso eso? La mitad. Sí y no. Bien, vamos a ir por partes. Hay una experiencia, hay una segunda experiencia habilitada para un creyente que implica una llenura más poderosa del Espíritu, probablemente 5, 10, 15, 20 años después del nuevo nacimiento. Sí, en eso sí tienen razón. Lo vemos en Hechos. Lo vemos en Hechos y lo vemos en miles de creyentes que años después de ser creyentes, ya son creyentes, pero reciben una nueva capacitación del Espíritu Santo, una nueva llenura del Espíritu para hacer algo que antes no hacían. O sea, reciben un nuevo don algunas veces. Una persona que tenía don de maestro, por ejemplo, recibe 10 años después don de profecía con una llenura del Espíritu. ¿Pasa eso? Sí. ¿Dónde es que yo difiero con ellos? Y yo creo que la Biblia difiere con ellos. En que esa segunda experiencia, número 1, no debe llamarse bautismo en el Espíritu Santo. Es incorrecto llamarlo eso. ¿Cómo debería de llamarse esa segunda experiencia? Llenura del Espíritu. Nueva llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces aparece en toda la Biblia, en las cartas de Pablo, bautizados en el Espíritu? Una vez, aquí, en 1 Corintios 12. Y si ustedes son acuciosos, lo que Pablo describe como ser bautizado en el Espíritu es la misma experiencia de nacer de nuevo. Miren otra vez el verso 13. Leamos. Porque por un solo Espíritu, que dice, fuimos todos bautizados. Es decir, esta no es una segunda experiencia que algunos creyentes ya tuvieron y otros creyentes aún no tienen. No, dice Pablo. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. A todos, que dice, se nos dio a beber un mismo Espíritu. En otras palabras, ¿dónde es que los hermanos pentecostales están bien? Que puede haber una segunda experiencia después del nuevo nacimiento. Amén, claro que sí. ¿Dónde es que no están bien? Es que eso a ellos le llaman bautismo en el Espíritu Santo. Pero la Biblia llama bautismo en el Espíritu Santo al nuevo nacimiento. No son dos cosas separadas. Porque dice Pablo, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vean, por ejemplo, Hechos 4. En Hechos 4, todos los que están ahí son creyentes. Todos ya son creyentes. Todos fueron bautizados en el Espíritu en Hechos 2. Todos experimentaron lo que ya sabemos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Ahora, fíjense qué curioso. Hechos 4:31, ¿lo tenemos? Amén. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Noten algo aquí. Estos son los mismos hermanos, Pedro, Juan y los ancianos, son los mismos hermanos que estaban en Hechos 2. Ahora, vean Hechos 2 conmigo. Hechos capítulo 2. 2:4. ¿Qué dice? Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Ok, y estas son las mismas personas. En Hechos 4, otra vez se dice que fueron llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Bien, lo que esto significa
es que a esa segunda experiencia, o tercera, o cuarta experiencia que alguien puede tener, donde el Eterno le da una nueva capacitación o un nuevo don del Espíritu, o una nueva comisión para hacer algo que antes él no tenía ese don. ¿Cómo le llama la Biblia? Nueva llenura del Espíritu. No, noten que Hechos capítulo 4 no dice. Vean Hechos 4:31 otra vez, por favor. ¿Qué es lo que Lucas no dice? Lucas no dice, cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. No dice eso, ¿verdad? Todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo que la Biblia dice es que un creyente genuino puede tener en el paso de su vida subsecuentes llenuras del Espíritu. Años después. Alguien puede, qué sé yo, un día puede poner el hermano Luigi, puede haber nacido de nuevo hace 15 años, qué sé yo. Pero dentro de 5 años, él en oración o por la gracia del Eterno, recibe una nueva llenura del Espíritu y le ha dado un nuevo don espiritual. Y él puede hablar en lenguas quizás, o quizás no. Porque noten lo que dice Hechos 4:31. ¿Cuál fue la manifestación de esta nueva llenura del Espíritu? Hablar con denuedo. Experimentaron un nuevo poder para no tener miedo. Acuérdense que a Pedro y a Juan los acababan de amenazar que los iban a matar. Y la nueva llenura del Espíritu fue darle una capacidad de hablar la palabra sin miedo, sin cobardía y con un nuevo respaldo espiritual. Esto fue lo que Dwight L. Moody experimentó décadas. ¿Sí? Es decir, no me acuerdo si fueron 15, 20 años después. Él ya era, por si no saben quién es Dwight L. Moody, Dwight L. Moody fue el Billy Graham antes de Billy Graham. Él era una persona que con su predicación las prostitutas se convertían. ¿Saben que varias de las ex prostitutas de Chicago se convertían cuando Dwight L. Moody predicaba? Era un hombre ungido con la palabra de Dios. Era una persona que tenía un don de evangelista increíble. Ahora, varios años después de que él nació de nuevo, él estaba en oración y experimentó una nueva llenura del Espíritu Santo. Max Lucado lo experimentó hace poco, dice él, en su libro, su libro sobre el Espíritu Santo, creo que se llama Nuestra Ayuda Fiel, creo que se llama, me acuerdo. Un libro que sacó hace un año. Y él dice que tuvo esta nueva experiencia. Es una segunda experiencia. Blaise Pascal, el gran filósofo, físico y creyente en Yeshua, tuvo una experiencia espiritual que fue algo increíble para él. Blaise Pascal era un creyente, filósofo, físico, una persona muy inteligente. Y él era un gran creyente. Escribió un libro maravilloso, Ponce. Y saben que él tuvo una experiencia tan dramática, años después de haber creído, que él anotó la experiencia. Estaba tan lleno del fuego de Dios que agarró un cuaderno o lo que sea que hubiera en el siglo XVII, perdón. Él lo anotó. Estaba teniendo una experiencia de poder de Dios tan grande que quería describirla. ¿Y saben qué? Él siempre cargaba para todos lados esa notita que había hecho en su jacket. La andaba para todos lados. Donde quiera que andaba, él andaba esa notita. Era muy especial. Y después de que él murió, alguien encontró la notita. Y hoy la tenemos. ¿Cómo describió Blaise Pascal la experiencia que tuvo muchos años después? Nuestros hermanos pentecostales llamarían a esto, ¿cómo le llamarían? Bautismo en el Espíritu. ¿Cómo le llama la Biblia? Llenura del Espíritu, una nueva llenura. O sea que en realidad estamos de acuerdo, solo en qué diferimos con ellos, en dos cosas. En el título, ¿verdad? Ellos le llaman ¿cómo? Bautismo del Espíritu. La Biblia le llama llenura del Espíritu.
Ellos dicen que siempre el que es bautizado en el Espíritu Santo habla en lenguas. Nosotros, y la Biblia dice que algunas veces, algunas personas que tienen una nueva llenura del Espíritu hablan en lenguas. Otras no. Otras reciben dones de sanidades. Otros reciben profecía. Otros solamente reciben una nueva llenura de hablar con denuedo a la palabra de Dios. Quiero leer lo que Blaise Pascal dice. Esto es lo que él describió. Desde pasadas las 10 de la noche hasta la medianoche. O sea, estamos hablando de una experiencia que duró 2 horas más o menos, ¿verdad? Blaise Pascal, esta era la nota que él hizo de esa experiencia. Desde pasadas las 10 de la noche hasta la medianoche. Fuego, fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el de los filósofos y sabiondos. Certidumbre, certidumbre. Oh, qué sentimiento. Gozo, paz. Dios de Jesucristo, mi Dios y su Dios. Tu Dios será mi Dios. Esto es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y aquel que has enviado, Jesucristo. Jesucristo, total sumisión a Jesucristo y a mi director, eternamente en gozo para todos los días de prueba sobre la tierra. Nunca olvidaré tu palabra. Esa es la manera en cómo él describió esta experiencia que él tuvo. ¿Cuál es la primera palabra que él dice? Fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el de los filósofos y los sabios. Hay que entender que estaba viviendo Pascal en esa época. En esa época él había discutido con Descartes y otros sabiondos. Y él experimentó, yo me puedo imaginar lo que él experimentó. Debe de haber sido esa sensación de ser sumergido en la nube del poder de Dios, y lo único que él podía describir es fuego, fuego. ¡Qué sentimiento! Gozo. Y miren cómo lo dice. Gozo para todos los días de prueba sobre la tierra. Es lo que Hashem le dijo a Pablo. ¿Te basta qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Noten que Pascal no habla en lenguas, por lo menos no nos dice, quizás sí, quizás no. Entonces, ¿puede haber una nueva llenura del Espíritu Santo? Sí. ¿Se llama eso bautismo en el Espíritu Santo? No, el bautismo en el Espíritu Santo es el mismo nuevo nacimiento. Pero sí pueden haber una nueva llenura del Espíritu. Dwight L. Moody la experimentó. Y él fue una persona que fue todavía más efectivo después de esa nueva llenura en el Espíritu Santo. Y luego Pablo, en 1 de Corintios, capítulo, y vamos a terminar con esto que él dice, 1 Corintios 12, él habla de los múltiples dones. ¿Cuántos dones hay? Bueno, eso lo vamos a ver la siguiente semana. En esta serie veremos cuáles son los dones del Espíritu. ¿Cuántos puede tener un creyente? También, si están vigentes todos los dones del Espíritu. ¿Cuántos son? Y luego vamos a entrar a ver a cada don en particular, cada uno. Vamos a ir viéndolo. En algunas enseñanzas vamos a cubrir 3, 4 de ellos. En otras vamos a cubrir 1. Hay 2 dones donde 3 dones que espero invertir bastante tiempo. El de sanidades y milagros, el de profecías y el de lenguas. De hecho, uno de esos predicaciones es una predicación que he postergado desde hace como 4 años, creo yo. Se llama Confesiones de un ex antilenguas, así se llama. Así que ahí lo vamos a ver en profundidad eso. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre esto? Bien, dice el verso 1 Corintios 12, 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo,
no por eso deja de ser del cuerpo. Noten que Pablo dice que el pie podría sentirse menos y decir, no, miren, la mano esa tiene mayor protagonismo. De hecho, la mano generalmente, a menos de que vivamos en una cultura muy fría, la mano generalmente en nuestros países la andamos descubierta, ¿verdad? Normalmente nuestros pies están como hoy, cubiertos, ¿verdad? Entonces digamos, hoy el pie pudiera decir, la mano es más visible, la mano tiene más pompa. Y la oreja puede decir, el ojo es más importante que yo. Imagínate el ojo, un cuerpo sin ojos, no puede ver. No puede ver. Alguien puede, aquellos que cuando andamos gripe y se nos tapan los oídos y casi no podemos oír, podemos andar así. Pero el ojo, dice la oreja, ¿verdad? Pero sin ojos, qué terrible. Pero Pablo dice, pero no es así la cosa. Fíjense que hay dos Sandstorms, así se llama el Señor, bien bonito en inglés, Sandstorms. En español se llamara Samuel Tormentas. Qué feo. Pero bueno, en inglés todo se llama bonito. Sandstorms, bien bonito, ¿verdad? Samuel Tormentas, eso no se llama. Así se llama él, Sandstorms. Es un gran hombre de Dios. Él, bueno, le voy a hablar un poco más de él después, pero él dice que hay dos problemas que achacan o molestan al cuerpo de los Mesías y son opuestos. Están las personas que dicen así: yo no soy bueno para nada, hermanos. Yo no soy predicador, yo no soy pastor, yo no podría dar un mensaje así. Yo no podría pararme ahí y yo, mire, hermano, versículos que se me vayan a quedar. No, hermano. A duras penas Juan 3:16, porque lo vengo oyendo desde tiempos inmemoriales, pues, y no se me queda nada. Si yo me pongo a predicar, voy a decir, hermanos, y luego Elías metió a los animales en el arca, y Sansón traicionó al Señor, y así voy a decir, pues, solo ensalada voy a hacer, un arroz con mango ahí raro. No, ¿qué me voy a parar a predicar? No, o para salir a predicar en las calles, a decirle, regalar tratados, y no, hombre, el hermano Marcos, no, hombre, hermano, esa gente es pro, yo por gusto. Puede tener el sentimiento del pie y de la oreja. No. Pro son los ojos. Pro, la mano. Esos son. Hay mucha gente que tiene sentimiento de pie y sentimiento de oreja. Decir el otro es. No es por lo que están pensando. Sentimiento de pie se quita con desodorante. Eso no hay necesidad que tenga ese sentimiento. Estoy hablando de sentimiento de él es muy útil o ella es muy útil para el reino de Dios, yo no. Bien, ¿qué es lo que Pablo dice? Vea el verso 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. En otras palabras, Dios pudo haber puesto a todo el mundo evangelista, pero no sería muy bueno eso. Todo el mundo ganar almas, pero nunca las ovejas crecieran, no habría maestros. O todo el mundo hablando en lenguas, qué pandemonio es, todo el mundo hablando en lenguas. O todo el mundo profetizando, o todo el mundo orando por los enfermos. Dice Pablo, no. En el cuerpo, cada miembro es bueno. Tan es así que si yo les dijera, si tuvieran que renunciar al sentido de la vista o al del oído, ¿a cuál renunciaran? Varios estarían, está feo eso, ¿sí o no? Varios estarían, yo dejar de ver no quiero, pero tampoco dejar de oír, ¿verdad? Ahora la oreja está celosa aquí, ¿verdad? La oreja dice, miren los ojos, qué bonita.
a nadie le importo yo la oreja. Claro que sí, a mí me importa. Dejar de oír es feo. O la lengua, dejar de hablar. Imagínense si tuviera que escoger entre ser ciego o ser mudo. ¿Qué escogiera? Uy, qué terrible eso. Algunos dirían, bueno, en ese caso, quizás mejor ser mudo. Pero por lo menos con los ojos puede ver y para comunicarme, pues hago señas, va. Algo hace uno, ¿verdad? O escribe, ¿verdad? Escribe uno. Pasame una coca. Bien, o dame un café. Pero aún así, no es que alguien diría, no, yo renuncio fácilmente a mi lengua. No, ¿verdad? Todo el mundo atesora su cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Prefirieran, Hasbe Shalom, perder un brazo o una pierna. La respuesta sensata es, ninguno. Me gusta mi pierna, me gusta mi brazo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no tengas celo, no tengas envidia, no te menosprecies. Hay dones, así como el cuerpo tiene órganos que son visibles y tiene órganos que no son visibles. Pero ambos son importantes, muy importantes. Y no hay que sentirse menos. Y podemos llegar a experimentar eso. Yo cuando oigo cantar a Angels, yo digo, ¿cómo quisiera tener esa garganta? Yo ¿cómo quisiera tener la garganta de Angels? O ese don que tiene Angels para componer. ¿De dónde les...? Estamos hablando de un tipo que ha compuesto más de 200 canciones. Este es un don de la gracia de Dios de uno en 1000. También la hermana Daniela Espaciano, que dormida le vienen las canciones. Algo increíble. Ella se acuesta a dormir y cuando se levanta tiene una tonada y tiene una letra y agarra la guitarra y compone una canción. Un don increíble. Yo como quisiera tener el don de evangelismo del hermano Marcos o el don de fe que tiene ese hombre. Algo increíble. O el don de evangelismo de Billy Graham. Y cuando yo he meditado en eso me he sentido menos. Yo digo, no hombre, esos hombres, qué barbaridad. Lo curioso fue un día cuando el hermano Marcos vino aquí, él me confesó, yo no quería venir aquí porque yo pensaba, ¿y qué le voy a ir a enseñar a la comunidad si he estado con el hermano Isaac? Decía él. Y a mí me hizo gracia eso, porque me puse a pensar cómo el enemigo a cada uno de los dos le vendió que era poca cosa, mientras el otro admiraba al otro. Fíjense qué curioso. Y Billy Graham tenía una horrible voz para cantar, él confesó, dice que él se iba lejos al momento de alabanza se iba lejos, porque cantaba tan feo que desconcentraba al hermano que estaba a la par. Entonces dice que iba a cantar lejos, dice. No hagan eso, no me vengan con ese excusa. Usted, no hermano, yo me fui allá, fíjese, ya me fui por la cafetera porque yo desconcierto. No me vengan con eso. Usted no es Billy Graham, así que usted cante aquí. Y podemos tener ese síndrome de oreja y de pie. No, hombre, fuera como él o ella, no. La hermana Aura María, yo veo que agarra la Biblia y como que es Messi, dribla y bien bonito. Yo como quisiera eso, diría algún hermano. Pero Pablo dice, a cada uno Dios le dio el don como él quiso. El segundo problema es al revés. Es la persona que piensa, yo soy el más pro del cuerpo del Mesías, no necesito a nadie. Vean lo que dice Pablo. El verso 19. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. No puede el ojo, hoy está el otro, ¿verdad? No puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Este es el segundo. Aquella persona que dice, yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Esto es la tentación el vicio de agarrar el don que Dios me dio y creer que ese es el mejor don. Por ejemplo, el evangelista dice, no, la verdad que el mejor don es el evangelismo. O el que habla en lenguas dice, no, el que habla en lenguas, dice la Biblia, a él solo se edifica. O el que tiene don de profetizar. ¿Qué significa eso? No voy a entrar en eso, vamos a verlo después.
Pero aquella persona que es dotada más proféticamente que otros, pues sí, bueno, la profecía es la más grande, porque Pablo dice, yo quisiera que tuvieras dones sobre todo que profeticéis. ¿Ya vieron? Que tienen dones de profecía, el tapón del océano, ¿sí? Lo máximo. Y eso es lo que Pablo dice, no, el ojo no puede decir, no te necesito. Y sigue Pablo, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. ¿Alguno podría pensar que hay un miembro más importante que la cabeza? Difícil. Quizás si los ordenamos, nuestros miembros más importantes son el cerebro y el corazón, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Esos son los órdenes, los más importantes. ¿Sí? Pero, ¿puede la cabeza caminar? ¿Podemos ir de cabeza caminando para allá? No, no podemos. La cabeza no puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos ¿de qué? De mayor honor. Y nuestras partes íntimas son tratadas ¿con qué? Con mayor decoro. Los miembros de nuestro cuerpo visibles son importantes, sí. Pero piensen esto. La inmensa mayoría de los miembros más importantes de nosotros no están visibles, están cubiertos. Todos nuestros órganos internos. Hígado, páncreas, corazón, cerebro, todo. Y dice Pablo, habla de partes íntimas que son tratadas con mayor decoro, ¿no? Y hay mucha gente que quiere publicidad, anhela los dones donde hay notoriedad, que se vea. Pero recuerde algo, si usted tiene un don que no es tan público, puede ser que los hombres no vean, pero Dios sí ve. Y eso es lo importante. Hay dones del Espíritu que no tienen tanta notoriedad. El don de servicio. Puede ser una persona que tenga un don de servir. Es esa persona que tiene una capacidad de ver antes que otras las necesidades. Antes que otras ciertas cosas. O el don de dar. Personas que anónimamente, calladitas, apoyan a la obra del Eterno. Siembran en evangelistas. Sin que nadie lo sepa. Pero ellos son como un órgano que no es visible, pero es muy importante. Muy importante. ¿O qué tal el que tiene don de misericordia? ¿Saben que hay un don de esos? Está el don de hacer misericordia. ¿Quiénes tienen ese don de manera muy especial? Hay muchos, pero uno de ellos son las personas que ponen centros de rehabilitación para drogadictos. Se requiere un don especial para eso. Y no salen en la foto. No, bueno, algunos pueden, pero no necesariamente son pastores. Son personas que, algunos pastores tienen eso, qué bueno. Pero no necesariamente son pastores los que tienen centros de rehabilitación. Y tienen que tener ellos tienen un grado de compasión adicional. Claro que toda persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu ha derramado amor en nuestros corazones, dice la palabra, ¿sí o no? Pero el que tiene don de hacer misericordia, Dios le da una medida extra de compasión, de amor. Y está bien, ese es el don de él. Él estaría mal si esperara que todos pongamos centros de rehabilitación, ¿verdad? Y dijera, esta gente insensible, ¿verdad? No, hombre, no les da, no tienen amor de ver al borracho, al bolo ahí en la cuneta. Esta gente. Bueno, hermano, ese es el don. Gracias a Dios que tú tienes un llamado especial de compasión. Bendito es el Eterno. No todos tienen eso. O supongan que el que tenga don de fe, una fe sobrenatural, una medida de fe adicional a la fe normal de un creyente, dijera, toda esta bola de incrédulos que hay aquí, ¡qué barbaridad! Estaría agarrando su don y pretendiendo que todos tenemos que tener, que todos tienen que ser ojo, que todos tienen que ser pie. Pero no, dice Pablo, para que no haya división vean el verso 25, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros, ¿qué dice? Se preocupen los unos por los otros.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Esto es así en el cuerpo. Si un órgano empieza a flaquear, rápidamente afecta a los demás órganos, ¿sí o no? Por ejemplo, yo no soy doctor, pero entiendo que si el corazón empieza a andar mal, luego va a tener consecuencias en los riñones, ¿verdad? O sea, se empieza a pasar el problema. Creo que la hipertensión llega, si se descuida, a afectar los riñones, si mal no recuerdo. ¿Sí, verdad? Bien. La diabetes puede tener consecuencias no solamente para un órgano, para muchos. Y así, si uno padece, todos padecen. Ahora, si un miembro miren el verso 26. Si un miembro recibe honra, todos los miembros que se regocijan. Todos los miembros se regocijan. Si alguien le dice a una persona un cumplido, qué bonitos sus ojos. No solo son los ojos que sienten felicidad, todo el cuerpo se siente alegre. Y ese debería de ser el sentimiento que hay en el cuerpo del Mesías. Si el hermano Marcos gana 10 almas en una predicación, no se debe alegrar él solo, yo me alegro con él. Si una predicación toca a un corazón, no solamente es el predicador el que se alegra o el que debería alegrar, todo el mundo. Si una persona le encargamos, tiene el don de la administración, que es un don muy, muy, muy especial. Yo no tengo mucho ese don. Hay muchos dones donde yo soy casi que no tengo nada. Muy poco de eso. Y yo sufro por eso. Por eso necesito gente que me complemente. Y viceversa. Yo admiro mucho la habilidad de organización y de presidir que tiene el pastor Kenner. Yo admiro mucho el don de pastor que tiene Kenner. Es un don increíble. Ese hombre tiene un don. Yo digo que venía con el callado ya desde el vientre de su madre. Que venía ahí, don de pastor, muy bonito, muy bonito. Y tiene un gran don de maestro también. Kenner es un excelente maestro. Puedo oírlo por horas. Pero todos tenemos dones y todos carecemos de dones. ¿Por qué lo hizo así Hashem? Para que seamos humildes. Porque si todos tuviéramos todos los dones, seríamos engreídos. Yo no necesito a nadie. Yo tengo el don de evangelismo, no necesito a los evangelistas. Tengo el don de maestro, no necesito el don de maestro. No necesito a otros maestros. Imagina que todos tuviéramos todos los dones. ¿Quién es el único hombre que ha tenido todos los dones espirituales? Probablemente Yeshua es el único. Algunos meten a Pablo ahí. Yo no estoy seguro. Yeshua creo que es el único hombre que tenía la plenitud del Espíritu de Dios. Nadie más. Y por consecuencia, todos los dones del Espíritu. Todos los demás, el Eterno fue muy sabio. A este le voy a dar una buena voz, le voy a dar capacidad de escribir canciones, le voy a dar esto, pero no este. A este otro, se ve que cuando yo iba a nacer de nuevo, el Eterno dijo, vamos a darle este don, pero este no lo vamos a dar. Va a tener que depender de otro, va a tener que hacer equipo. Va a tener que, porque si yo a mis hijos les doy todo, se creen la última Coca-Cola en el desierto, les pongo una carga un peligro de orgullo. Entonces mejor reparte todo, así como los miembros. Y qué bonito eso, todos los miembros se regocijan. Vamos a ver en esta serie todos los dones del Espíritu, y esta es una pequeña introducción. Vamos a ver, todos están vigentes o no están vigentes. O algunos están vigentes y otros no están vigentes. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Y a cada uno en particular, que el Eterno bendiga esta serie de estudios y que pueda ser de luz, de fuego para todos nosotros. Amén, amén.